A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Año de 1852. Hay graves problemas políticos en Francia. Un periodista opuesto al gobierno tiene que abandonar el país con su esposa y sus 5 hijos. Entre los niños hay uno de apenas 4 años. Se llama Paul. Esa familia sin mayores contactos cruza la mar inmensa y llega hasta Perú. 2 años más tarde, aquel padre muere. Y la viuda, con sus 5 huérfanos, regresa a París, donde contra viento y marea, trabajando como modista, sostiene a su familia. Ahora Paul, aquel niño, es un adolescente. Tiene 17 años y ha sido rechazado en la escuela náutica. Años después, el mundo lo conocerá como Paul Gauguin. Buscándose la vida, Paul Gauguin se convierte en exitoso agente de bolsa en París. Gana mucho dinero y dedica sus ingresos a un hobby sorprendente para un desalmado financista, a la pintura. Pero parece que el destino de los pinceles y los óleos le tiene un sitial asegurado, y la crisis económica lo pone en la calle. Y entonces ahora piensa en pintar, pero para poder vivir. Después de muchos oficios, en el alma de Gauguin nacen los duendes del pintor y del viajero, y de nuevo cruza el mar Atlántico con sus pinceles a cuestas. Ahora llega a Panamá y quiere trabajar en la construcción del canal que habrá de unir los 2 grandes océanos, pero la suerte le resulta esquiva. Parece que los dioses de la pintura insistieron en que Gauguin tendría que llegar a ser maestro, y regresa a Francia buscando un triunfo cada vez más esquivo. Allí, ante la crudeza de las circunstancias, decide huir de nuevo, cruzando distancias para llegar a Tahití en el Pacífico. En esa región del mundo, Gauguin inicia un errático peregrinaje hasta que encuentra un amor muy joven para sus muchos años de alcohol y enrancia, para sus muchos años de búsqueda de un reconocimiento que nunca tuvo en vida. Y además encontró todos los colores y los temas primitivos de un trópico lleno de exotismo, que hoy sigue alucinando e iluminando el mundo de la pintura. Y un día como hoy, quizás en brazos de aquel joven amor y en medio del azul inmenso del Pacífico, murió Gauguin. Era un 8 de mayo de 1803. Gauguin dejaba este mundo y entraba en el de la pintura inmortal, con todos los colores de su vida alucinada. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este viernes 8 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net. En Facebook nos pueden seguir como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Comunidad Andina ordena a Ecuador y Colombia que retiren sus aranceles recíprocos en un plazo de 10 días. Fiscalía formulará cargos contra 21 personas el 14 de mayo por presunto peculado en el caso Apagón. Destituyen a Nubia Vera, la jueza que falló a favor de la ex vicepresidenta Verónica Abad y se enfrentó al gobierno. Tribunal Contencioso Electoral ratificó sanción contra Luisa González y Andrés Arauz por infracción electoral. Reformas a Ley de Garantías Jurisdiccionales pasó el primer debate. Personas naturales incluidas en el RIMPE deben presentar en mayo su declaración del impuesto a la renta. El editorial será de Fabián Corral, Sabiduría del celular. Tendremos entrevistas con Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, acerca de los desafíos que deberá enfrentar el ministro Juan Carlos Blum. Fernando Carrión, urbanista, sociólogo, docente, habla sobre los transportistas, el gobierno y los GATS. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día.
Comunidad Andina ordena a Ecuador y Colombia que retiren sus aranceles recíprocos en un plazo de 10 días. La Comunidad Andina CAN ordenó a Ecuador y Colombia que en un plazo de 10 días retiren sus aranceles recíprocos mediante resoluciones emitidas este 7 de mayo del 2026, en medio de la guerra comercial y las tensiones políticas entre los dos países. La CAN advirtió que las decisiones de Quito y Bogotá afectan el comercio subrregional andino y contradicen los acuerdos vigentes dentro del bloque. Además, expresó su preocupación por el impacto de estas restricciones en el intercambio comercial entre dos países vecinos que forman parte de la comunidad andina. En su pronunciamiento, la entidad regional cuestionó los aranceles aplicados por ambos gobiernos. La CAN sostuvo que Ecuador y Colombia deben priorizar el cumplimiento de las normas comerciales acordadas dentro del organismo. Los aranceles impuestos alteran el funcionamiento del comercio andino y rompen compromisos establecidos en la región. La comunidad andina también pidió a las autoridades de ambos países reforzar la coordinación bilateral en las zonas de frontera. Según la entidad, Ecuador y Colombia necesitan ejecutar acciones conjuntas para enfrentar los problemas de seguridad detectados en esos territorios sin afectar el intercambio comercial. Si alguno de los dos países no retira sus medidas dentro del plazo, la contraparte puede iniciar una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Fiscalía formulará cargos contra 21 personas el 14 de mayo por presunto peculado en el caso Apagón. La audiencia de formulación de cargos del caso Apagón, que investiga los contratos del holding estatal SELEC con la empresa estadounidense Progen, ya tiene fecha. En esta causa serán procesados 21 personas. Luego de que la Fiscalía pidió fecha y hora para formular cargos en el caso Apagón, por supuestos peculados, la Corte Nacional de Justicia fijó la audiencia para el 14 de mayo del 2026 a las 8 de la mañana. La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado en los contratos de SELEC y Progen firmados en 2024, luego de que la Contraloría General del Estado determinó un prejuicio de $100 millones para el Estado. Antonio Goncalves, quien será el primer ministro de Daniel Noboa en ser procesado por presunta corrupción, calificó la actuación judicial como una infamia contra su honra y trayectoria. Además, será procesado el ex gerente de SELEC, Fabián Calero, quien también se desempeñó como viceministro de Energía durante el gobierno de Noboa. Destituyen a Nubia Vera, la jueza que falló a favor de la ex vicepresidenta Verónica Abad y se enfrentó al gobierno. La noche del 7 de mayo del 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura tomó una decisión final sobre Nubia Vera. Durante la sesión 053 del 2026, el organismo aprobó la destitución de la jueza de la Unidad Judicial de Familia de Quito al encontrarla responsable de actuar con manifiesta negligencia. La resolución marca una de las primeras decisiones disciplinarias de alto perfil del Consejo de la Judicatura bajo la presidencia de Mercedes Caicedo, quien asumió el cargo el 29 de abril del 2026. Es importante destacar que el proceso disciplinario contra Vera no tiene relación directa con sus decisiones dentro del caso Verónica Abad. La destitución se originó en una queja presentada por el procurador judicial de la compañía Conware S.A., quien denunció presuntas irregularidades en la tramitación de una acción de protección. Según el análisis técnico de la Judicatura, Vera vulneró el debido proceso porque no calificó las medidas cautelares dentro del auto de calificación de la demanda y concluyó que las actuaciones de Vera provocaron una demora injustificada, paralizando el proceso durante aproximadamente 13 meses. Esta dilatación afectó las garantías constitucionales que exigen una tramitación rápida y sencilla. Nubia Vera ganó notoriedad pública tras aceptar una acción de protección a favor de Verónica Abad, ex vicepresidenta durante el primer periodo del presidente Daniel Noboa. Con esa decisión dejó sin efecto una suspensión laboral impuesta por el Ministerio del Trabajo. Durante ese periodo, Vera denunció presiones y chantajes por parte de Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura. Afirmó que Godoy intentó obligarla a fallar contra Abad mediante la entrega de un pendrive con una sentencia ya redactada. Tras estas denuncias aumentaron los cuestionamientos hacia Godoy por su supuesta dependencia al Ejecutivo. Al final, Godoy terminó renunciando a su cargo y posteriormente fue censurado en la Asamblea Nacional. Tribunal Contencioso Electoral ratificó sanción contra Luisa González y Andrés Arauz por infracción electoral.
El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sentencia contra Luisa González, Andrés Arauz y Estefanía Molina Freire por la infracción relacionada con las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas 2023. El organismo negó el recurso de apelación presentado por los dirigentes del correísmo al considerar que el juzgador de instancia realizó una adecuada valoración de las pruebas bajo las reglas de sana crítica, cumpliendo con el estándar de suficiencia motivacional y descartando los vicios de incongruencia frente a las partes. En la práctica, esto significa que los organismos de justicia electorales ratifican la multa de $18,000 no solo para Molina, en calidad de responsable de las finanzas durante el proceso electoral, sino también para González y Arauz bajo la figura de responsables solidarios. Además, el pago de la multa deberá concretarse en un plazo de 3 meses y consignarse en una cuenta de Banecuador. Dicho plazo correrá a partir de que la decisión quede ejecutoriada. Reformas a Ley de Garantías Jurisdiccionales pasó el primer debate. Las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional impulsadas por ADN superaron el primer debate en la Asamblea. La oposición lanzó alertas y ahora el documento regresó a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana para la elaboración del informe definitivo. La presidenta de esa mesa legislativa, Diana Jacome de ADN, fue la encargada de presentar el informe para el primer debate. Señaló que la reforma busca que las garantías jurisdiccionales cumplan con la protección efectiva y oportuna de los derechos constitucionales y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre los cambios planteados constan la delimitación de competencias de los jueces para conocer acciones constitucionales, evitando que éstas se presenten indiscriminadamente en cualquier jurisdicción, la regulación de la modulación de sentencias bajo parámetros específicos, la suspensión de la ejecución de fallos en determinados casos y la actualización de requisitos para la admisión de la acción extraordinaria de protección. Asimismo, las modificaciones del proyecto de ley apuntan a que las consultas de norma se resuelvan en un plazo de 45 días para fortalecer el principio de celeridad y brindar mayor certeza jurídica. El documento regresó a la comisión, donde se abrirá una nueva etapa para considerar las observaciones planteadas en el Pleno. Después de esto se elaborará un nuevo informe para el segundo y definitivo debate. En esa instancia, ADN requiere 77 votos para aprobar la propuesta. Personas naturales incluidas en el RIMPE deben presentar en mayo su declaración del impuesto a la renta. Durante este mes de mayo, las personas naturales que pertenecen al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE deben presentar su declaración y realizar el pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025. De acuerdo con lo indicado en el Servicio de Rentas Internas, las personas naturales en la categoría de negocios populares pagan una cuota fija anual, determinada según sus ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio fiscal, que van desde $0 si no se obtuvieron ingresos más allá de $2,500 y que llega hasta $60 si se pasó el monto de $20,000. La fecha para la declaración arranca desde el próximo 10 de mayo con los contribuyentes cuyo noveno dígito del RUC es 1. La sucesión seguirá con el siguiente número cada 2 días. Quito vivió una noche donde el deporte, el bienestar y la innovación inmobiliaria se unieron para presentar una nueva forma de vivir. Durante un exclusivo evento realizado en la ciudad se oficializó la llegada de UFC Gym al Ecuador junto al concepto de Home of UFC Gym, representado por Lorena Suárez, CEO de UFC Gym Ecuador, dentro de Octa Building, una visión impulsada por el ingeniero Diego Sánchez que integra alto rendimiento, salud y calidad de vida en un mismo espacio. Veamos el siguiente reportaje al respecto. Esta noche Ecuador da un paso hacia el futuro, un futuro donde el bienestar deja de ser una actividad opcional y se convierte en parte esencial de tu estilo de vida. Donde entrenar no es algo que simplemente lo haces, es algo que forma parte de quién eres. Donde vivir ya no significa solo habitar un espacio, significa evolucionar con él. Por primera vez en el Ecuador, por primera vez en el país, se presenta un concepto que integra
una torre residencial con un ecosistema de entrenamiento de alto nivel, diseñado para elevar el rendimiento, la disciplina y el bienestar integral. Esto es, señoras y señores, Octa Building. Hoy le damos la bienvenida a una marca global que representa eso precisamente, la disciplina, el alto rendimiento y la transformación que entendemos será parte de ustedes. Esta unión, esta fusión que hemos hecho junto con Octa no es solamente algo puesto de la noche a la mañana, han sido días de trabajo junto con Diego, junto con el equipo arquitectónico, y realmente que siento ese orgullo fortísimo de decir, dimos el paso derecho. Octa no es solamente un edificio que va a estar dentro de Quito, más aún dentro de Quito, dentro de los centros icónicos de Quito, dentro de la Portugal, avenida que muchos de nosotros reconocemos, más aún contar con esos 3 pisos de gimnasio que va a ser un impulso, y más que todo, dar ese estilo de vida diferente hacia las personas. Para nosotros Octa no es solamente otro edificio de uso mixto, sino una oportunidad para pensar cómo queremos habitar la ciudad contemporánea. Una ciudad más activa, más conectada, más saludable y abierta al espacio público. Desde el inicio, el proyecto partió de una condición clara: integrar en un mismo edificio distintos usos, con intensidades distintas. Es el cinturón oficial de la UFC, que en junio lo va a buscar Michael Morales, el ecuatoriano. Vamos, gigante, Beben Espinosa y Friso Velazo. Estoy convencido totalmente de que Michael podrá lucirlo justamente en su cintura, este cinturón de campeón de la UFC. Muy bien, estamos en la presentación del proyecto hoy, Octa Building, un proyecto dinamita, un proyecto elegante, un proyecto de altura. ¿Es así, Weber? ¿Qué dices? Así es. ¿Qué significa la presentación de este proyecto para ti, ser una de las figuras reconocidas y que das el impulso, el respaldo a este proyecto? Bueno, como siempre le estoy diciendo y repito una vez más, agradecerle yo como ex peleador que fui al ingeniero por esta iniciativa. Hubiese querido que haya una persona como él en mis tiempos cuando yo peleaba, y decirles a los jóvenes que ahora lo tienen acá. Estamos al nivel de cualquier país. Ya no hay el pretexto de decir no tenemos un gimnasio como tiene México, como tiene Estados Unidos, como tiene Brasil. Ahora tenemos, solo que metan disciplina, metan ñeque y entrenen con mucha dedicación para que nos den más peleadores para la UFC. Ingeniero, ¿qué le hace diferente a este proyecto respecto a toda la oferta inmobiliaria que existe? Realmente es un proyecto conceptualizado hacia lo deportivo, hacia el bienestar, la calidad de vida, bien ubicado, con un diseño muy sofisticado, muy llamativo, diferente, que se va a ubicar como un llamativo, un ícono de la ciudad. Yo creo que el aporte es múltiple, de diferentes formas. Pero es un proyecto elegante, así como tú. Usted dijo 3 elementos, dijo sofisticado, elegante y de altura. De altura, me quedo con esas 3 definiciones. De altura, un proyecto muy bonito. Sí, muy bonito, muy lindo, ya lo dije, bastante sofisticado, está todo al detalle, me encanta cómo fue pensado, cómo fue diseñado, y aparte le agrega valor el hecho de poder tener un gimnasio de este nivel y que al mismo tiempo esté en armonía también con la construcción, porque tú no puedes pensar en colocar algo de alto nivel que no esté en armonía con la infraestructura. Entonces pienso que ambos conjugan bastante bien, y esperemos que los usuarios, las personas que puedan comprar una propiedad, comprar un departamento, dentro de los cuales me incluyo, puedan pensar en la posibilidad de invertir aquí. La representante de la UFC también, ¿cómo está? Es importante que llegue UFC Gym al Ecuador. Completamente emocionada, más aún porque queremos vincular el estilo de vida que un quiteño verdaderamente se merece con lo que es UFC, entrenar diferente. ¿Sí? Entrenar diferente. Entrenar diferente, donde no solamente ofrecemos clases de MMA, sino que tenemos clases vinculadas para todos, adultos mayores, niños, mujeres, que siempre tenemos ese espacio en las mañanas para comprar y hacer algo diferente. Vamos ahí a empoderarnos con Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesuceso.
Hoy nuevamente vamos a tratar un tema que tiene que ver con Colombia en términos del comercio exterior. La Junta del Acuerdo del Grupo Andino, del Acuerdo de Cartagena, porque así se llama el acuerdo que sigue vigente entre Ecuador, Colombia, Perú, ha indicado que Ecuador, en resoluciones cada uno individuales, Ecuador y Colombia deben eliminar todos los impuestos, las tasas de seguridad, etcétera, que se han establecido últimamente porque violan los artículos del Acuerdo de Cartagena, perjudican el esfuerzo que viene haciendo el Grupo Andino para mejorar, para incrementar no solamente el comercio exterior, importación, exportación entre el grupo correspondiente, sino que a través de un mayor comercio exterior sencillamente se promueve mucho más actividad en cada uno de los países del Grupo Andino. Y la Junta ha dicho que tiene 10 días el gobierno del Ecuador y el gobierno de Colombia para eliminar todo eso. Y yo creo que es razonable lo que la Junta indica. Y lo que es posible esperar es de que los gobiernos eliminen eso sentándose en una mesa de negociaciones. No para negociar si es que eliminan o no eliminan, porque la Junta del Acuerdo ha indicado, tienen 10 días, háganlo. Y si no lo hacen, va a intervenir la Junta de Justicia del Acuerdo de Cartagena. ¿Para qué? Para analizar nuevamente el tema, que es un organismo superior dentro del Grupo Andino, para decirle lo mismo, creo yo, que ha dicho la Junta a los dos gobiernos. Ya alguna vez indicamos que había sido un error del presidente Noboa y del presidente Petro tratar de darle más seguridad, más controles en la frontera usando la política arancelaria. La política arancelaria, como alguna vez me permití indicar, varias veces, perdónenme, sencillamente no es con ese propósito. Tiene otra serie de propósitos. Y por eso es que el Grupo Andino, que tiene ya más de 20 años, si mal no recuerdo, de establecido, ha visto cómo las exportaciones y las importaciones han venido creciendo en cada uno de los países del Grupo Andino. ¿Sí? Y eso es positivo, pues así como es positivo que el gobierno ecuatoriano viene hablando con una serie de gobiernos para tratar de firmar acuerdos comerciales y expandir las exportaciones ecuatorianas. Últimamente el presidente ecuatoriano se ha reunido con el presidente de República Dominicana. ¿A los efectos de qué? De crear las condiciones para un acuerdo comercial. El gobierno ecuatoriano, por información de la Cancillería, ha comenzado a hablar ya con el gobierno de la India, y eso me parece muy positivo. El día de mañana firmar un acuerdo, tratado comercial con la India, que tiene una población de 1.500 millones de habitantes, un poco más que la población de China. Y ha crecido su clase media en forma importantísima. Y hoy por hoy pues está en condiciones de importar mucho más de todas partes del mundo. Esto es positivo, el que ya se esté comenzando a charlar con la India. Pues se ha firmado también un convenio de inversiones con un país árabe y también pues sencillamente acuerdos comerciales con otros países, con China por ejemplo, ¿sí? Y eso es positivo, sí, y en eso hay que seguir apoyando el esfuerzo del presidente ecuatoriano para abrir más mercado, para que las exportaciones ecuatorianas puedan ir mucho más profundamente incorporadas a las economías de países árabes, de países asiáticos, de países de Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Ecuador necesita aumentar el volumen y el valor de las exportaciones ecuatorianas, porque es una variable dinámica de crecimiento que crea más empleo, más actividad económica,
y crea las condiciones para mejorar el estándar de vida de la población ecuatoriana, ¿sí? Eso lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. Pero estas decisiones que se tienen con Colombia es lamentable, lamentable, y lo que hay que esperar es que sencillamente se eliminen todo esto, ¿sí? Ahora, imagínense, el presidente ecuatoriano, y alguna vez me permití indicar que con todo respeto al presidente, pues eso no es adecuado, elevó la tasa de seguridad que le llaman que es un impuesto a la importación, un impuesto arancelario, al 100%, que sería a partir del 1 de mayo. Pero pocos días atrás, el presidente decidió reducir a partir del 1 de junio al 75%. Porque la información internacional y la información ecuatoriana y colombiana es de que una candidata a la presidencia de Colombia, pues Colombia está en un proceso electoral para elegir presidente, ha hablado con el presidente Noboa y le ha dicho, haz un esfuerzo para reducir un poco esto que has decidido, que el 100% es de impuestos arancelarios a los productos colombianos que van a Ecuador. Y esta candidata, respetable candidata, ha explicado una serie de razones al presidente ecuatoriano de qué debe hacer para ir creando las condiciones necesarias para que el día de mañana, si esta distinguida dama es elegida presidenta de Colombia, sencillamente ha declarado esta distinguida ciudadana colombiana que se pondrá de acuerdo con el presidente Noboa. ¿Para qué? Para fortalecer el control en las fronteras y evitar que pase tanta droga desde Colombia a Ecuador y que se exporte por los puertos ecuatorianos a Estados Unidos, a países europeos, asiáticos, etcétera. Eso ha declarado y eso informa la prensa internacional de que ha dicho a la señora candidata, ¿sí? Y en función de eso, pues el presidente ecuatoriano dice, bueno, voy a indicarte que yo voy a bajar esa tasa que le llamo de seguridad para probar mi buena voluntad para llegar a acuerdos con Colombia. Y redujo pues el presidente ecuatoriano a 75% y no 100%. Esto lo único que hace es introducir más incertidumbre en los mercados. No es que no apoyemos al presidente Noboa en su esfuerzo terriblemente interesante para combatir el narcotráfico, para meter preso a los narcotraficantes, a los que sencillamente engañan a los jóvenes para que se dediquen al negocio de la droga. Hay que seguir apoyando al presidente, sí, 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 en forma enfática. Aún los enemigos políticos del presidente Noboa y del gobierno tienen que estar de acuerdo que hay que apoyar al presidente en esta política de lucha intensa contra los narcotraficantes, contra la droga, ¿sí? Pero claro, hay que fortalecer el control de las aduanas y las fronteras con Colombia. Y Colombia tiene que jugar un papel importante en ese control, más que Ecuador. Y en esto tiene razón el señor presidente Noboa, por supuesto, que el presidente colombiano no ha hecho ese esfuerzo y ha casi abandonado el control de la frontera con Colombia. Y eso pues sencillamente implica que el gobierno colombiano actual no ha estado actuando adecuadamente. Y por eso es que sencillamente tenemos cada vez más drogas que vienen de Colombia. Y Colombia, el próximo gobierno, si no es este, tiene irremediablemente que tomar decisiones, no para satisfacer al presidente Noboa o para satisfacer al gobierno del presidente Noboa, sino que no se puede dejar en cierta libertad a los narcotraficantes para que manden la droga desde Colombia a Ecuador. Colombia cada vez cultiva más la hoja de cocaína, cada vez más. Y esas son informaciones internacionales, no es que yo lo diga, sino que son informaciones internacionales. Entonces, estimados amigos, la Junta del Acuerdo, yo creo que tiene razón en términos de que es necesario
eliminar todas esas restricciones, todos esos impuestos al comercio exterior y sentarse. Y el gobierno colombiano tiene irremediablemente, tiene que crear mecanismos y compromisos para el gobierno del presidente Noboa para el control de la frontera que Colombia tiene con Ecuador. Amigos y amigos, este es un problema serio el de la droga. El propio ministro del Interior ha dicho que se va a resolver este problema en 15 días, ni un mes, 2 meses, y efectivamente es así. Este es un problema serio, que requiere no solamente que siga luchando, en la que hay que apoyar al gobierno ecuatoriano, al presidente Noboa, siga luchando en esta materia, ¿sí? Sino que sencillamente los políticos ecuatorianos que quieran ir al poder después del señor Noboa tienen que tener presente que hay que seguir luchando intensamente para derrotar a los narcotraficantes, derrotar a toda esa gente que sencillamente cree que esta es una cosa normal, en que la gente sencillamente se dedica al tráfico de drogas y que consuma drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es posible. Políticos ecuatorianos, hoy y mañana, tienen que tener presente el esfuerzo positivo que hace el presidente Noboa en esta materia. Pero no se puede utilizar el arancel de aduanas para un problema de seguridad en la frontera. Ya lo hemos dicho y lo repetimos nuevamente, hay que encontrar otros mecanismos adecuados. Y aquí hay expertos que sencillamente a nivel nacional e internacional tienen que orientar al gobierno ecuatoriano. Los Estados Unidos, su gobierno, el presidente Trump, entiendo yo que tiene la voluntad política de ayudar al Ecuador en varios temas que tienen que ver fundamentalmente ¿con qué? Con esta lucha contra el narcotráfico. El presidente de Estados Unidos está haciendo a su vez un esfuerzo enorme, ya no a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial, ¿sí? Para derrotar a todo este problema que está enfrentando no Ecuador, sino toda la humanidad y todos los gobiernos. Y hay que aprovechar esa buena voluntad, esa voluntad política del presidente de Estados Unidos para asesorarse más intensamente y para recibir ayuda financiera al gobierno americano. ¿Para qué? Para seguir intensificando esa lucha. Y tener éxito, por supuesto. La idea es tener éxito. ¿Sí? Amigos y amigos, esperemos que la decisión de la Junta del Acuerdo de Cartagena con respecto a estos impuestos, estas tasas que se ha establecido mutuamente el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano terminen y que se sienten a charlar, a dialogar y a encontrar una fórmula adecuada que satisfaga al Ecuador y no a su gobierno. Gracias, amigos y amigas. Nos veremos la próxima semana. Sabiduría del celular, artículo de Fabián Corral publicado en diario El Universo. Los teléfonos celulares son tremendamente útiles. Este dispositivo es el actor y el referente, el centro de atención y el generador de información y de verdades y mentiras de todo calibre. Ha reemplazado al libro y ha suplantado a la investigación. Se ha impuesto sobre la prensa y ha convertido en dependientes a académicos y periodistas y a profesores y alumnos. El celular es la síntesis de la nueva cultura y el arma de los poderosos, porque a través del aparato se sugestiona, se perfila la identidad y se induce la conducta. Desde el celular se gobierna el mundo. En la mínima pantalla los ingenuos construyen sus creencias y a causa de ella los usuarios adolecen de sabiduría instantánea. Es el consultor que induce las conductas y el referente que organiza la vida. Allí están el análisis, el criterio, la verdad, la posverdad, la información que nos agobia y los videos que nos sofocan. Está el mundo hecho a imagen y semejanza de los robots. Están las redes, el espectáculo, la especulación y la noticia en tiempo real.
están la vocación por lo instantáneo, la dependencia de la imagen y la abdicación del pensamiento crítico. En el celular están el conocimiento abreviado y el mundo reducido a una frase, la noticia convertida en tendencia y la sugestión como recurso. Está el hilo de los mensajes. Estamos nosotros transformados en seres obsesivos y asombrados, en transmisores de reenvíos y de videos de TikTok, en sujetos útiles para repetir, inducidos por la mecánica de responder, alineados y ansiosos por estar al día. Como la inteligencia artificial IA, el celular de herramienta que fue, se ha transformado en fin. Sin el artilugio no hay conversación, o más bien, por su causa caducó la conversación que con frecuencia existe apenas como la intromisión que incurre algún osado que se arriesga entre la arrogancia y la sabiduría de los operadores de teléfonos. Es asombroso mirar una mesa de casa o restaurante transformada en el sitio en el que confluyen las soledades y las desconexiones de los actores de ese drama de abstracciones humanas que no se miran, que nunca se desconectan, que apenas se hablan para mencionar alguna ocurrencia que ven en el aparato. Soledades conectadas, silencios impuestos. Vale destacar que la utilidad del aparato no se cuestiona, sin embargo, y además del aislamiento que impone, sí es preocupante que en lugar de pensar sobre la información y todo lo que se recibe, se la procese sin crítica, sin aporte alguno del receptor. Además, hay que considerar que el sistema suscita tensiones incuestionables, casi dogmáticas. Nadie duda de lo que dice el celular. No hay sospecha posible sobre la verdad que transmite y ningún reparo acerca de los criterios que sostiene, porque son artículos de fe. Y eso influye poderosamente en el porvenir de la cultura, en la fortaleza de los métodos de enseñanza, en la inteligencia de los niños, en la utilidad de la escuela y en el porvenir de las personas entendidas como seres conscientes y no como sumisos operadores de la computadora o del teléfono celular. Artículo de Fabián Corral publicado en diario El Universo. Estados Unidos e Irán intercambiaron disparos este jueves en el desafío más grave hasta la fecha de su alto el fuego de un mes de duración, pero Irán afirmó que la situación había vuelto a la normalidad. Las hostilidades se reanudaron mientras Washington esperaba la respuesta de Irán a una propuesta estadounidense para poner fin a los combates. Is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. No, it's going. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. El ejército iraní afirmó que Estados Unidos atacó 2 barcos que entraban en el estrecho de Hormuz y llevó a cabo ataques en territorio iraní. Antes de los últimos ataques, Estados Unidos había planteado una propuesta que pondría fin formalmente al conflicto, pero no abordaba las principales exigencias estadounidenses de que Irán suspendiera su programa nuclear y reabriera el estrecho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a la Unión Europea con aranceles más elevados si no comienza a aplicar plenamente el actual acuerdo comercial antes del próximo 4 de julio. Trump lanzó su advertencia tras conversar por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De mantenerse la fecha, se trataría de una prórroga del anterior plazo marcado por el propio Trump el pasado viernes, cuando afirmó que los aranceles sobre los automóviles fabricados en la UE se elevarían al 25% a lo largo de esta semana. En virtud del acuerdo bilateral alcanzado el verano pasado, Bruselas se comprometió a eliminar todos sus aranceles sobre los productos estadounidenses. Por contra, Washington estableció un arancel del 15% sobre la mayoría de los productos de la UE. El Parlamento Europeo y los Estados miembros están negociando actualmente un proyecto de ley que permitiría la eliminación de los aranceles. Esta semana fracasó una ronda de negociaciones, ya que los legisladores quieren incluir salvaguardias en caso de que Trump incumpla los compromisos alcanzados o amenace la integridad territorial del bloque, como hizo con Groenlandia.
La Comisión Europea ha intensificado su coordinación con los Estados miembros para responder al brote de hantavirus a bordo del MV Ondius, un crucero de lujo neerlandés que navega hacia España, al tiempo que insiste en que los riesgos para la población general siguen siendo bajos. As the evidence stands, according to the current situation, there is no cause for concerns at the moment. I have to repeat that according to the evidence that we have at the moment, the risk for the public in Europe, the risk for the Europeans is low. Los esfuerzos de coordinación también incluyen al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que ha enviado a un experto al barco, y a la Organización Mundial de la Salud. La Agencia Sanitaria Mundial ha afirmado que el brote de hantavirus no es el inicio de una nueva pandemia como la de la COVID-19. This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon, they can die. El hantavirus hace referencia a un grupo de virus transmitidos por roedores que se contagian a los seres humanos principalmente a través de la inhalación de partículas en el aire procedentes de excrementos secos de roedores. La OMS afirma que los contagios de hantavirus entre personas son poco habituales. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Un buen fin de semana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.